Bueno, pues yo creo que ahí ya empezó a grabar. Lo que pasa es que tengo dos Ah, sí. monitores, ¿verdad? Sí. Voy a ver si se está grabando nada más la parte de la presentación, pero bueno. También a ver si Valde lo va a retransmitir, también eso sería otra opción. Sí, exacto. Así es. Ajá. Buenos días, Arturo y Maribel. Buenos días, Aureliano. Está presumiendo Aureliano sus matas. Sí, sí, ya vi. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita regreso. Estás en mute, Aureliano. Ahí está, es que no responde al control del inalámbrico. Ah, ok. Te preguntaba, ¿tu mallito ya floreó? Ya floreó. Ese lo Sí, puse en esta semana. sí, vi la foto por ahí. Ajá. Sí, porque también tengo uno que me regaló el hermano Recio y también florea. Sí. Ahí me doy cuenta. Sí, lo estoy cachando, lo estoy cachando. Lo riego y lo estoy cachando para que. Hasta que floree. Así es. ¿Cómo está, Angélica? Bien, gracias a Dios, bien, bien. De repente un poco cansada, pero bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya se está conectando la hermana Cristina también. Ah, muy bien. Hermana, buenos días. Sí, 2 minutos. Voy a conectar la clase de los niños a mi suegra, Ok. porque dice que tú eres muy aburrido, Mario. No lo dudo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Les presumo mis tamarindos, miren. Ah, sí, los vi el otro día. Aquí está. Ahí cuando quieran, ahí. Ya están buenos. Ah, bueno, pues ahí pasaré para hacer una agüita. Por la cosecha. ¿Y esos qué son? Ah, Son los tocayos, ¿no? ¿Ande? Son los tocayos. Son los... Son mangos. No. Esos son unos habaneros. Ah, no, entonces no son. Ahí están. Los tocayos mangos están por allá en la esquina. Bueno, pues ya son 10:31. 10:31, yo creo que vamos a empezar la clase. ¿Qué les parece? Hermano, ¿me da un momento para poder enviar la imagen a Facebook? A ver, perdón. ¿Me da un momento para poder mandar la imagen a Facebook? Ah, claro que sí, Valde. ¿Tú me avisas cuándo entonces? Sí, yo creo que unos 3 minutos. Está bien, no hay problema, no hay prisa. Sí. Gracias, hermano. Okay. Voy a salir yo.
Buenos días a todos. Hola, buenos Hola, días. buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le haces para estar en 2 lugares? Es la magia de la televisión. Sí. No me oyó Maribel, ¿verdad? ¿Vale? ¿Cómo le haces para estar en 2 lugares? Te acabo de ver allá en la clase de los niños. Oh, sí, ya ve. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Llegaron tarde y por eso. Dice que había les mucho tráfico que. Es que el departamento de maquillaje no estaba. estaba Llegaron listo. tarde. Corriste lento. Sí. A 6. Sí, para los que se están conectando, estamos esperando que Valde pueda transmitir la clase a Facebook. Entonces vamos a darle tiempecito para que haga todo el ajuste. Ahorita empezamos. Hermano, ¿sí se oye mi audio? Sí, hermano, sí se Claro y escucha. fuerte. Ay, Muy bueno, bien. buenos días. Es que lo saludé y dije, a lo mejor no me oyen. Buenos días. Oiga, no queríamos saludarla. Ah, con razón. Bueno, cuando saludó la primera vez no se escuchó, pero ahorita sí se escucha. Buenos días. Ok, es que no tenía yo creo mi audio bien. Sí. Ok, gracias, Buenos días. hermano. Sí, estamos esperando a Valde. Ahorita empezamos. Hola, Sofi, ¿ya tiene los cantos para regresar? Pues cógelos porque ya mero regresamos. ¿Cuándo, hermano? Dígame fecha para estar lista. Tú pon los cantos y los vamos ensayando. Listo, ya está. Tú por fe, dije. Por fe. Pero ve incluyendo uno de Navidad por si es en diciembre. Por si acaso. Sí. Uno del Día del Padre. Falta uno del Día del Padre. Todos, de todo lo que nos perdimos. Dale, uno de cada uno. Muy bien, hermanos, voy a mandar la imagen a Facebook en 10 segundos, ¿ok? Ujú. Ok, pues buenos días hermanos. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al 24 de mayo. Bienvenidos a todos los que están aquí en la clase presencial en la conferencia de Zoom y bienvenidos a todos los que nos están viendo también por la plataforma de Facebook en nuestra página de Facebook. Entonces, buenos días. ¿Qué les parece si empezamos con una oración para poner esta clase en manos de Dios? Así es que inclinen su rostro, por favor. Padre Santo y Eterno, Señor, te doy gracias porque nos permites de nuevo, Señor, seguir estudiando tu palabra, Señor, seguir entendiendo el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en esta vida, Padre. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que sean receptivos a tu palabra poderosa y que nos pueda mover, Señor, a hacer lo que tú nos pides. Te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo y tu Espíritu Santo. Amén. 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 Ok, pues vamos a empezar, hermanos. Me gustaría empezar porque esta es una continuación de la clase anterior. Si recuerdan de qué platicamos la clase anterior. Entonces, si quieren, vayan abriendo sus micrófonos y van contestando. El camino, dijo.
Ok, El Camino, muy bien, que es el segundo tomo, ¿verdad? El segundo tomo de esta serie que es de Ruta del Creyente. Muy bien. Y el primer tema de este nuevo recorrido, del segundo recorrido del camino, ¿cuál era? Pues está fácil porque está en la pantalla, ¿verdad? Definición del discípulo. Y si recuerdan, vimos cuando iniciamos el primer recorrido, que también empezamos por la definición del discípulo. Pero en esta ocasión, en este segundo tomo, vamos a ver la definición del discípulo, pero ya bajo el punto de vista de ser un discípulo de Jesús. ¿Sí se acuerdan de esta filmina? ¿Sí se acuerdan de esta filmina y qué fue lo que platicamos? Sí. ¿Sí? ¿Qué platicamos, Maribel? El discípulo de Jesús es ayudar en la misión, el maestro. Sí, Quiere dijimos... predicar el evangelio. Perfecto, muy bien, muy bien. Pusimos La esta disponibilidad. analogía... ¿Perdón, Aureliano? Sí, la preparación y la disponibilidad tanto del maestro como del alumno. Perfecto, sí. Y dijimos que no puede suceder esta dualidad si el maestro no toma su rol y los alumnos toman su rol, ¿verdad? La única manera en que esto suceda completamente es cuando los dos tienen las actitudes correctas. Pero luego lo comparamos con este proceso con un discípulo. ¿Y se acuerdan por qué pusimos las dos rayitas? Porque vamos en el camino como discípulos o maestros. Exacto, sí. Porque a veces somos discípulos y a veces estamos discipulando. Entonces, es una relación dinámica. Siempre está sucediendo en donde en un momento estamos discipulando y en el otro estamos siendo discipulados, ¿verdad? Entonces, es una relación constante y muy, muy dinámica. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo vamos a lograr estar discipulando? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Y platicamos que una de las principales maneras o que tenemos que hacer es precisamente entender cuál es la misión del maestro y entonces nosotros como discípulos empezamos a ayudar a que esa misión suceda, ¿verdad? Y platicábamos de esta cita, ¿verdad? ¿Y alguien me recuerda de qué trataba esta cita? Es Juan, capítulo 1, del 29 al 42. Juan el Bautista estaba bautizando y lo reconoció a Jesús Ajá. como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí. Y ¿Qué dijo estabas? que era primero que él. Muy bien. Le ¿Por estaba qué? preparando el camino. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Sí, sí. Sí, ¿qué más? ¿Qué estaba haciendo Juan en ese momento? Bautizando. Ah, muy bien. Estaba bautizando y estaba bautizando con Agua. ¿Y qué fue lo que dijo Juan después? Que él se bautizaba con el Espíritu. Exacto, sí. Muy bien, excelente. Y entonces llegamos a esta filmina de algunas cosas que Juan ofrece en lo que él ve como cuando reconoce a Jesús. Y si se acuerdan la parte que preguntábamos que por qué Juan decía que Jesús existió antes que él, ¿sí? Ya por cierto, ya investigaron Lucas 1 y ya confirmaron que efectivamente Juan nació primero que Jesús. Así es. ¿Verdad? Sí. Esto para mí, bueno, de hecho para nosotros fue muy interesante buscar si eso había sido, o sea, dónde estaba documentado, ¿verdad? Pues fue una experiencia como quiera muy bonita, de nuevo, tratando de utilizar lo que Héctor ya nos ha enseñado, ¿verdad? De ir a escudriñar un poquito más. Y luego en el versículo 29 dice que es el Cordero de Dios. En el versículo 34 reconoce que es el Hijo de Dios. Y en el versículo 33 es donde dice que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y platicábamos también un poquito la clase pasada acerca de cómo Jesús es completamente Dios y al mismo tiempo es completamente humano, ¿sí? Y eso es parte de entender a Jesús, quién es Jesús
así como Juan lo reconoció, ¿cómo lo reconocemos nosotros, verdad? Y ahora sí volvemos. Entonces, sabiendo todo esto, entonces, ¿cuál es la misión del maestro? Y aquí fue donde terminamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba cuál es la misión del maestro? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús se hiciera 100% hombre y pasara por todo este proceso y regresara al Padre? ¿Cuál fue su misión? ¿Alguien recuerda cuál fue su misión? Sí, buenos días. Resolver el problema en que antes estábamos del pecado. Exactamente, bueno, sí. Adelante. Yo tengo un minuto. Sí, buenos días primeramente a todos, ¿verdad? Yo en mis apuntes, lo que dijo hermano Tomás, ¿verdad? No, Mario. Mario. Yo no. Bueno, les voy a decir cuál es la misión del maestro, que pienso yo que es venir a salvarnos, ¿verdad? Y vino a arreglar el problema del pecado. Ese es la... Excelente, excelente, Arturo. Sí, efectivamente, Jesús vino a solucionar el problema del pecado. Y esta es la filmina que pusimos como soporte. ¿Sí se acuerdan que el problema, y es lo que les comentaba, apenas habían pasado 2 capítulos, ¿sí? Apenas unos 40 o 50 versículos y ya nos habíamos separado de la gracia de Dios, ¿verdad? Ya habíamos caído en pecado. Jesús viene a resolver ese problema y ponernos y nos conecta de nuevo con Dios. Nos da una manera en que esto sucede. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos este puente ahora, que es Jesús, y que viene Él y pone ya una manera, ¿sí? También vimos Juan 3:16 y vimos que esta solución no todos la escogen. Y esa es otra situación, ¿verdad? Entonces, empezamos nosotros a ver cuál es precisamente nuestro rol como discípulos para ayudar en la misión del maestro, ¿sí? Entonces, ahora sí, Jesús viene a arreglar el problema del pecado y nosotros como discípulos tenemos que ayudar a que eso suceda, ¿sí? Vimos también, esta es la cita que pusimos, que es Juan 3:16, que a mí me gustó mucho que cuando estaba leyendo esto decían, ¿qué tipo de persona eres? ¿La que prefiere Juan 3:16 o la que prefiere Juan 3 del 16 al 21? Que es todo el contexto, que dice, ¿quiénes sí Dios les da la oportunidad de ser salvos y a quienes no, ¿verdad? Porque por ahí en el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí es bien importante que nosotros personalmente hagamos esa reflexión, ¿verdad? Esta reflexión y nos pongamos en alguno de estos 2 lugares, ¿sí? El que si hemos creído o si no hemos creído. Y eso es muy importante como discípulos del maestro. Entonces ahora sí, y aquí es donde yo creo que ya empieza la clase, es entonces los discípulos participan en la misión del maestro. Esa es exactamente la misión que tenemos nosotros. Nosotros como discípulos, somos partícipes de esta misión. Y a mí la verdad me dio mucho gusto cuando Arturo mencionó la semana pasada lo que él ha estado aprendiendo, porque precisamente eso es parte de lo que viene en la clase. Y fíjense lo que dice aquí en esta filmina. ¿Sí? Dice, para vivir como un discípulo se requieren 2 cosas. ¿Sí? Entender y tomar acción. Pero las 2 cosas tienen que ir de la mano. ¿Sí? Grupo número 1 es el que se enfoca mucho en entender. ¿Sí? Y entonces ahí nos pasamos estudiando, nos pasamos memorizando versículos, nos pasamos escuchando prédicas y nos hacemos muy hábiles en esta parte de entender el propósito de lo que de lo que Jesús vino a hacer al mundo y del plan de Dios en general. Por otro lado, está el grupo que solamente toma acción, que cuando le piden hacer alguna ayuda lo hace, ayuda a las personas, está dispuesto, es muy servicial y tiene muchas acciones que son consideradas buenas.
Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, imagínense que hay una persona que no conoce a Cristo, pero da dinero a los pobres y tiene sus beneficencias y es una persona muy respetable y todas estas cosas buenas, ¿sí? ¿Sería esta persona un discípulo de Jesús? No. ¿Verdad? Sí, no sería, ¿verdad? Entonces, me estoy imaginando a personas que todavía no conocen a Jesús, por ejemplo, en China, en la India o inclusive en nuestro país, ¿verdad? Que todavía no les ha llegado el evangelio. Entonces, para ser un discípulo de nuestro maestro, necesitamos tener las dos cosas. Por un lado, entender lo que Dios quiere de nosotros, conocerle, tener una relación personal. Y por otro lado, también tomar acción y estar constantemente cumpliendo el mandamiento y estar cumpliendo también la comisión. Y de eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué piensan de esta filmina? ¿Cuál es el balance correcto entre entender y tomar acción? Sí, buenos días. Sí. Sí, buenos días. Miren, yo entiendo que puedes orar, tener conocimiento y usarlo, ¿verdad? Para decir, mira, haz esto, ¿verdad? Tienes conocimiento, entras en un razonamiento, ¿verdad? Tienes toda la capacidad y la sabiduría para decirlo, ¿verdad? También, para estudiando y todo, y orando también. Entonces, oras, le pides mucho a Dios, pero no tomas acción. Estás poniendo a trabajar a Dios nada más. ¿Sí me explico? O la otra que es al revés. Estás tomando acción, pero estás siendo autosuficiente. O sea, estás tomando más a Dios, estás trabajando, estás haciendo esto, estás tomando un servicio, pero no estás orando. Entonces es autosuficiencia porque estás haciendo a Dios a un lado. Entonces, para tener un equilibrio, tienes que orar, estudiar y hacer un servicio, o como dice aquí, tomar acción, ¿verdad? Para que sea un equilibrio. Igualmente, ¿cómo vas a hacer un servicio si no estás estudiando? ¿Qué vas a enseñar? ¿Verdad? Es lo que yo entiendo. Perfecto, muy bien, Arturo, excelente, excelente. ¿Alguien más? Aureliano, tu video está al revés. ¿Mi video está al revés? Sí. Es que estoy... Se me hace que tiene la palabra de Dios de cabeza. Ahora sí. Alejandra tiene una pregunta o quiere participar. Alejandra. Sí, la fe sin obras pues está muerta. Si no accionamos, de nada sirve la fe, porque pues hay que trabajar para el reino del Señor y Jesús lo dijo, la mies es mucha y poco los obreros, entonces tenemos un gran trabajo. Perfecto. Muy bien, excelente. Aureliano, ¿ibas a participar también? Sí, por eso es oración. ¿Oración? Oración. Sí. Sí. No, mira, a mí me parece que en algunas ocasiones decimos, miren, vamos a salir, vamos a dar folletos, nos vemos en tal lugar y todo eso, ¿verdad? Y alguien dice, sí, yo me quedo aquí esperándolos, ¿verdad? Sí. Entonces no estamos entendiendo el propósito, ¿verdad? Entonces, aunque a veces entendemos a veces aunque escuchamos todas las cosas que tenemos que hacer, a veces no tomamos la acción correcta, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener conciencia como discípulos del maestro que por un lado necesitamos entender, por otro lado tenemos que tomar acción. No van aisladas una de la otra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna participación más? Muy bien. Y ahora sí, esta es la gran comisión y aquí es donde está el fundamento, inclusive es parte de los valores que tiene la iglesia Eliasim, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a leer lo que está en la filmina? Que es Mateo 28 del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Okay.
Y esto es algo bien importante, fíjense, porque si esta es la gran comisión, si esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, yo pienso que necesitamos hacer una reflexión personal, una reflexión familiar y una reflexión como iglesia de cómo estamos cumpliendo esta gran comisión, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos cumpliendo con esta gran comisión? ¿Sí? Acá nosotros en la industria decimos cuál sería el métrico, ¿verdad? ¿Cuál sería la manera en que podamos decir, sí, efectivamente estamos cumpliendo con esta meta o con esta comisión? ¿O qué tenemos que hacer para poder seguir caminando y lograrlo, verdad? Y la verdad es que no se trata de cuánta es la cantidad. Esa no es importante. Lo importante es que en nuestro corazón y en nuestras actividades de todos los días estemos contribuyendo y trabajando en esta gran comisión. ¿Cómo podemos lograr eso? Y de nuevo quiero poner énfasis en que esta es una reflexión personal, una reflexión familiar y una reflexión como iglesia, ¿sí? ¿Cómo estamos cumpliendo con esta gran comisión? Pero por otro lado, y aquí es donde está también parte del balance, es cómo podemos lograr esta gran comisión sin dejar a un lado el gran mandamiento. El gran mandamiento, ¿cuál es? Y vamos a leer para esto Mateo 22, del 34 al 40. ¿Quién me ayuda, por favor, a leerlo? A ver quién lo encuentra primero. O está en la pantalla, ¿verdad? Bueno, dice, el gran mandamiento dice Mateo 22, 34 y 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y ellos, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle y diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos nosotros, ¿sí?, cumplir la gran comisión? ¿Sí? Cumplir la gran comisión cuando también cumplamos este gran mandamiento. Y la razón por la cual esto vino a mi mente y a mi corazón es porque si nos vamos al mundo secular, al mundo donde está la industria, cuando alguien tiene proyectos que son muy importantes para la empresa, inclusive cuando es el más importante, algo que se sugiere es que no tengas corazón, ¿verdad? Que cuando una cosa no sucedió, que seas duro y rígido y exigente para decirle a esta persona, oye, ¿por qué no sucedió esto? ¿Por qué no se logró la meta? ¿Por qué se retrasó tantos días el proyecto? ¿Sí? Y eso crea muchos conflictos en la empresa. Imagínense si tomáramos esa actitud también desde el punto de vista personal, familiar, de iglesia, en donde decimos, pero no estamos haciendo lo correcto y crea división en la iglesia, entonces esto no está cumpliendo con el gran mandamiento. Entonces, para mí es bien importante cómo cumplimos con los dos. Primero, ¿sí?, amar a Dios con todo tu corazón, amar a tu prójimo y en ese fundamento empezar a trabajar en la gran comisión, que es precisamente ir y hacer discípulos. Entonces, para mí este es un balance que es importante tener siempre en la mente, siempre tenerlo en el corazón, porque de otra manera pudiera dividir la iglesia. Alejandra, ¿tienes algo que comentar? Ah, Héctor también, perdón. Alejandra y luego Héctor. La alzó primero el hermano Héctor, le cedo su lugar. Ah, ok, Héctor. Bueno, lo que yo quiero mencionar es que precisamente el gran mandamiento cumple con la gran comisión. O sea, si nosotros amamos a Dios, en realidad vamos a obedecerlo, es lo que dice también la palabra. Y si nosotros amamos al prójimo, pues le vamos a compartir, lo vamos a hacer discípulo, porque le vamos a compartir lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos algo maravilloso, algo grande,
al ser discípulos de Cristo, nosotros tenemos al Rey de Reyes de nuestro lado. Entonces, amando a nuestro prójimo quiere decir que le compartimos eso que tenemos. Entonces, está conectado, todo en la palabra está conectado. Nosotros cumplimos el gran mandamiento haciendo la gran comisión. Muy bien. Alejandra. Sí, hermano, lo que pasa es que sin el amor que le tenemos a Dios, pues si no amamos a Dios, no podemos amar a nuestro prójimo. Como dice el hermano Héctor, todo está conectado. Si nosotros decimos una cosa, pero no la hacemos, entonces pues nadie nos va a creer. Aparte, podemos ser una piedra de tropiezo en lugar de traer a la gente al evangelio. Entonces la gente tiene que ver que nosotros realmente somos un ejemplo del amor de Jesús, porque si no, pues por eso somos criticados y señalados, ¿verdad? Todo el año pasado estuvimos viendo el ser antes que hacer, y yo personalmente me encuentro en ese procedimiento, en el ser realmente lo que el Señor me pide para poder dar testimonio y traer a la gente, más que con palabras, con mi testimonio. Muy bien, excelente, sí. No, y de hecho, también otra cosa que hay que mencionar es que no es fácil, ¿verdad? El objetivo de ser como a la estatura de Jesús es alto, ¿verdad? Entonces es difícil, pero con mucho gusto y con mucho orgullo y con mucha dedicación podemos llegar a acercarnos, aunque sea poquito, ¿verdad? Sí, muy, muy bien. Ahora, algo que podemos ver y podemos aprovechar es cómo Juan, ¿sí? Cómo él se acercó a ser como Jesús, ¿verdad? Entonces, en la cita que vimos en Juan, vimos que Juan el Bautista, ¿cuál fue la actitud cuando conoció de manera personal a Jesús, verdad? Primero él lo reconoció, que es la parte del entender de un discípulo, ¿sí? Pero también él se esmeró en proclamar públicamente la verdad acerca de Jesús en muchas ocasiones. De hecho, antes de que él viera a Jesús con sus ojos, él ya había trabajado constantemente en preparar ese camino, ¿verdad? Y como Aureliano lo dijo el domingo pasado, no preparar el domingo para el camino para Jesús, más bien es preparar el camino para que nosotros pudiéramos llegar a Jesús, ¿verdad? Los que vivían con él. Pero aparte él se esforzó por participar en esa misión y en el propósito. Inclusive su participación produjo frutos, ya que algunos hombres que habían seguido a Juan se convencieron de seguir a Jesús. Entonces, si regresáramos a los versículos, y de hecho lo voy a hacer, disculpen si paso rápido por las filminas. Vamos a regresar aquí a y lo vamos a volver a leer, por favor, para que ahora identifiquen quiénes eran los discípulos de Juan, los que seguían a Juan, y que a partir de lo que Juan les mostró en Jesús, empezaron a seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Alicia, ¿me puedes ayudar a leer? Sí. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Sí. Entonces, en este versículo vemos que hay al menos dos discípulos de Juan que ahora se hacen discípulos de Jesús. ¿Quiénes son? Andrés y Pedro. Andrés y Pedro, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la actividad o la participación que tenía Juan ahora se convierte en fruto y ahora Jesús tiene otros discípulos, ¿verdad? Entonces,
es importante, déjame regresar aquí, es importante, ya me perdí. Sí, aquí está. Sí, es importante cómo un discípulo de Jesús ayuda a que otras personas se conviertan en discípulos de Jesús. Pero hay un pequeño periodo en donde esas personas tratan de imitarte a ti. Primero te imitan a ti y luego empiezan a imitar a Jesús. Y ahí es donde, por ejemplo, Pablo decía, ¿verdad? Sí, sed como yo, así como yo quiero ser como Jesús, ¿verdad? Y que empieza un periodo en donde la gente empieza a ser como tú. Entonces, esta es una bonita reflexión. Quisieras que tus hermanos, que tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, quiera ser como tú. Y eso es una buena medida para saber si estás en el camino correcto, ¿verdad? Si quieres que sean como tú. Y luego que ellos traten de ahora sí de imitar a Jesús, porque tú estás imitando o tratando de imitar a Jesús. Entonces, esta es una buena manera de hacerlo. Ahora sí, cuando tú hablas con otros acerca de Jesús, ¿cómo describirías esa experiencia? ¿Qué te pasa cuando tú tratas de hablar con otra persona de Jesús? ¿Qué les sucede cuando empiezan ustedes a hablar con otra persona de Jesús? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Los dejé pensando mucho? No, buenos días, nuevamente. Yo me quedaba pensando en lo anterior, si me regreso a poquito. Sí. Vean, sí, decía, es que las acciones de uno son lo que van a hacer cambiar a la gente. ¿Y cómo vas a hacer cambiar a la gente? ¿Verdad? Va a ser, si uno se sube en estrado y dices, no, pues yo hago esto y otro, y dices tú puras cosas buenas, ¿verdad? Pero abajo, ya en tu casa o en la iglesia, no coincide con el discurso que tú diste, la gente no te va a hacer caso, a veces te van a tachar de cínico. Entonces, lo que uno diga en un estrado, en una tribuna, tiene que coincidir con lo que uno hace abajo. Entonces ahí te van a empezar a creer, ¿verdad? Ese tipo de acciones te van a hacer, la gente es como te va a hacer caso, ¿verdad? Dice Maribel, tienes que dar un buen testimonio, ¿verdad? Para que la gente empiece a creer, ¿verdad? ¿Y cómo vas a dar un buen testimonio? Bueno, pues echando lección, estudiando, ¿verdad? Metiéndose en la literatura, ¿verdad? Todo eso te va a dar y automáticamente la gente va a creer en uno, ¿eh? Con las acciones. Ese es mi comentario. Sí. No, y de hecho, confirma un poquito, Arturo, lo que decía, ¿verdad? Que primero la gente te ve a ti y va a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Y luego cuando tú le hablas de Jesús, empiezas, no, hombre, si quieres ser como yo, está fácil. Hay una mejor estándar, ¿verdad? Y es cuando ya los pones a los pies de Jesús, ¿verdad? Y entonces es ese procesito que les digo, es un pequeño tiempo en donde la gente quiere ser un poquito como tú, pero luego tú ya los direccionas correctamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Héctor. Algo que nosotros podemos hacer también es ver a otros que comparten la palabra y aprender de ellos. Por ejemplo, alguien que nosotros tenemos un buen ejemplo en la iglesia es el hermano Tomás Reyes. Cuando él comparte con sus compañeros, comparte con sus amigos, con otros empresarios, y él comparte su testimonio, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos aprender de eso y poder hacerlo también con nuestros compañeros, con nuestros amigos, ¿verdad? De tal manera que eso nos motiva a nosotros a ir abriéndonos y a soltarnos, ¿verdad? Si no damos el primer paso, va a ser difícil que sigamos o que aprendamos, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros nos van a rechazar y eso es algo que tenemos que acostumbrarnos. No nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo, están rechazando el mensaje de salvación. Y eso tenemos que acostumbrarnos, es normal, es natural. No nos debe de asustar, ni de espantar, ni de intimidar. Debemos de seguir compartiéndolo porque tarde o temprano
Va a haber personas que el Señor tenga preparadas para que reciban ese mensaje. Y eso es lo más maravilloso que nosotros podemos experimentar, que alguien venga a Cristo a través de que Dios nos use para que alguien venga a Cristo. Sí, fíjate que Héctor, ahorita está aquí Judy a mi lado, ¿verdad? Me está recordando también de que Tomás lo hace en el círculo de personas que él tiene, ¿verdad? Pero estábamos platicando, me estaba recordando que, por ejemplo, Eleazar y Drisana tienen otro tipo de círculo y también a ellos se les da mucho el compartir su experiencia y es increíble, ¿verdad? Y dices, tú son personas que a lo mejor yo no me atrevería a ir, ¿verdad? Yo no me atrevería a ir a hablarle a un grupo de empresarios, pero yo tengo mi propio grupo, ¿verdad? A los que sí puedo y me siento con al menos esa confianza de aportar, ¿verdad? Entonces, sí es importante que utilicemos los círculos que tenemos, ¿verdad? Sí, Alejandra está levantando la mano para participar. Sí, hermano, gracias. Sabe que, por ejemplo, a mí, a quien más me cuesta trabajo compartir de la palabra es con mi familia, porque como conocen mi antes y después, o sea, como dice el hermano Héctor, somos señalados, rechazados, vituperados, burlados, pero a mí lo que me pasa cuando comparto el evangelio es que me fluyen las palabras porque sé que el Espíritu Santo es el que está dándome la palabra, ¿verdad? Y yo les he dicho exactamente eso es lo que era antes, pero hoy a los pies del Maestro he aprendido y es con amor, ¿verdad? Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos, no vino a condenar al mundo, vino a salvarnos y es por amor. Yo siempre les hablo del amor de Cristo, que es el que transforma, que es el que llena, el que nos da la paz y el gozo. Siempre les hablo de la paz que da Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Sí, muy bien, excelente, hermano. Muy bien. Ahora, y de hecho, sin cambiar a la filmina, precisamente estábamos hablando de la siguiente, ¿verdad? Es que otras maneras podemos hacer para participar en esta misión. Y algo, hermanos, que hay que, ya para empezar a cerrar la clase, algo que tenemos que empezar a considerar o a reforzar o a tomar en cuenta es precisamente de que principalmente 99.5% de las veces los discípulos no actuaron solos, ¿sí? Siempre hicieron esta actividad de discipular y de ir a predicar el evangelio juntos, ¿sí? Entonces, aquí en esta filmina estoy tratando de resumir algunas de las ventajas, de las muchas ventajas de hacer las cosas en conjunto, en equipo. De hecho, eso es algo que inclusive en el mundo secular, ¿verdad? Se valora mucho el trabajar en equipo y se fomenta mucho el trabajar en equipo. Sí, y me encontré muchas cosas ahí en internet que de alguna manera resumen este beneficio de trabajar en equipo, ¿verdad? Sí, como la suma de todos nosotros es mejor que la suma de cada uno individualmente, las fortalezas nos unen, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas. Pero finalmente quiero terminar con este versículo de Eclesiastés, es el capítulo 4, del versículo de 9 a 12, que habla precisamente, y de hecho en la Biblia dice, la unión hace la fuerza. Yo no sé si han escuchado esa frase anteriormente, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Y lo voy a leer. Dice, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, uno a otro se calientan, pero uno solo, ¿cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. De alguna manera, este versículo se utiliza mucho para el matrimonio, ¿verdad? Se utiliza mucho para el matrimonio y por eso habla de las 2 personas y después los 3 hilos, que es la conexión con Dios para tener cuerda de 3 hilos. Pero esto aplica también para cuando hacemos trabajo en equipo. Cuando hacemos trabajo en equipo, todos nos podemos ayudar y si uno se cae, estamos todos los demás para ayudarlo. Entonces necesitamos empezar a practicar precisamente esta actividad en equipo, que no tengamos
esfuerzos individuales cada uno de los discípulos, sino más bien que tengamos un trabajo colaborativo. Y esta es la última firmina, este es nuestro compromiso, este es el resumen de la clase, sí, ¿verdad? Primero es que seguir a Jesús no es una actividad individual, aunque sí es una relación personal, ¿sí? No se puede lograr mucho aislado si queremos cumplir con la gran comisión. Vivir como un discípulo de Cristo significa vivir con una comunidad de cristianos. Y de hecho en Eliasim lo tenemos, ¿verdad? Esa es la comunidad con la que estamos nosotros viviendo, ¿sí? Y esto incluye todas las iglesias, todos los tiempos, todos los lugares, pero tenemos que ver a Eliasim como nuestra comunidad de discípulos en donde nosotros estamos cumpliendo y participando como parte de la gran comisión. Así es que no sé si alguien quiere hacer un comentario final, nada más uno, porque ahora viene un examen. ¿Ok? Entonces, qué bueno que se conectaron bastantes porque va a haber un pequeño examen. Entonces, alguien, sí, no se desconecten, por favor, que no les falle el Wi-Fi. Así que un comentario final y empezamos el examen. A ver cómo nos va. Mientras yo preparo el... Igualmente también, Mario, al ver lo que ahí menciona, ciertamente nuestra iglesia local es esa comunidad de cristianos, pero igual también la célula o las células son también esa comunidad pequeña, ¿verdad? Ese grupo pequeño en donde nosotros nos vamos fortaleciendo, vamos creciendo, vamos aprendiendo, y es ahí de nuevo el énfasis que hemos estado tratando de comunicar, que el hermano Tomás nos está también recordando, que busquemos el comprometernos y el abrir casas, más casas, para que en esas células pequeñas podamos ir fortaleciéndonos, nutriéndonos juntos. Muy bien, excelente, excelente. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Héctor. Y ahora sí, vamos a ver si funciona la herramienta y vamos a ver si sabemos las respuestas. Entonces, ahí les debe de empezar a aparecer una pregunta en la pantalla. ¿Sí les aparece? Perfecto. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a darles, ¿qué les parece? Unos 30 segundos a cada pregunta. ¿Sí? Ahí les va a aparecer ellos. Ok, ya hay cuatro respuestas. 5 respuestas. ¿Cuántos somos? A 16. Dice la pregunta, ¿en dónde encontramos este versículo? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ya contestaron 7. Los otros todavía están en Google. ¿En qué versículo? Dice, Juan, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. 3 opciones. Juan 1.29, primera de Juan 1.29 o Mateo 5.1. Ok. ¿Juan o primera de Juan? ¿Juan? Ok, muy bien. La respuesta correcta es Juan 1.29. Muy bien, excelente. Sí. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué elementos identificó Juan en Jesús? En esta ocasión puedes seleccionar 1, 2, 3 o todos, ¿verdad? Juan dice que existió antes que él. ¿Qué elementos identificó? Y las respuestas son, Juan dice que Jesús existió antes que él, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios y el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien, ya van 6, contestando, 9, 10. Tenemos que hablar al enviar, ¿verdad, hermano? Yo creo que sí.
Yo no le aplané en la otra. Ah, bueno. Está bien, estamos aprendiendo. Yo también no sé cómo funciona muy bien todavía. Con Muy razón. bien, muy bien. Ok. Voy a terminar la pregunta, pero ahora les voy a mostrar los resultados. No. Sí. Las respuestas son anónimas, para que no les dé pena. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es todas, ¿verdad? Entonces, hubo algunos que no contestaron estas tres, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Déjenme, voy a regresar. Ahora ahí va la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la misión del maestro? ¿Qué problema vino a arreglar? Ya sabes cuál. Sí, la letra. Eso está fácil, ¿verdad? Pásenme la 1. Yo la puse bien y no la envié. Válgame. Más triste. Bueno, tres enviaron. Déjenme ver si puedo mostrar. Bueno, alguien puso curar a los enfermos. ¿Sí? No. Sí, bueno, Ay, la no. respuesta correcta es arreglar el problema del pecado, ¿verdad? Yes. Muy bien. La puse bien. Pregunta número 4. Dice, ¿qué se necesita para vivir como discípulo? Dice, entender el evangelio, tomar acción o ambas son indispensables. Ambas son indispensables. Muy bien. Muy bien. Ahí sí ya 13 correctas, 0 equivocadas. Muy bien. No nos soples, Arturo, no nos soples. En mis clases en el TEC, como éramos de electrónica, decías, no pases corriente. Muy bien. ¿Se vale usar el acordeón, profe? Claro, claro. Necesita que piense en voz baja, digo, en su adentro, porque yo me estoy copiando de él. Muy bien, aquí todos los que contestaron bien. Ok, vamos a ver. Pregunta número 5. Le faltó la R ahí en nuestro compromiso. Sí, ya vi, ya me acabo de dar cuenta. Muy bien, la siguiente. Esta está un poquito más difícil. Ay. Venga, venga. ¿En dónde encontramos en la Biblia la Gran Comisión? Mateo 18, 20, Mateo 28, 18, Mateo 20, 18 al 28, del 18 al 20. Aquí está difícil porque puse los mismos números, pero todos volteados. Ya sé. Nada más tiene 20. Me siento como en el rival más débil. ¿Para qué ponen la? Ya puso la filmina, profe. Sí, ya la puse para que la vieran. Ese examen guiado. Yo creo que del 28, del 20 al 18. Sí, aquí es donde yo le diría a mis alumnos, ¿verdad? ¿Verdad que tomar notas sí es bueno? Muy bien, ya llevamos 12. Les voy a dar 10 segunditos más. Ah, sí. Pueden utilizar la técnica sofisticada de Tin Marín de Doping. 28, 18 al 20. Ah, sí lo apunté. Muy bien. Entonces, vamos a terminarla. Y miren, este fue el resultado. Ok. ¿Sí? 10 lo contestaron bien, pero 5 fue después de que puse la filmina, ¿verdad? Muy bien. La pregunta número 6. Esta va a ser fácil.
Como discípulo de Jesús. Esta está más sencillita. Juan, como discípulo de Jesús, solo reconoció a Jesús. Cuando conoció a Jesús, terminó su trabajo y reconoció, se esmeró y se esforzó hasta el final. Esa está bien. También no creo. Ah, no, está bien. Sí, sí, está bien. Ya van 12. Muy bien. 15 segundos más. Ok, bueno. Muy bien. Vamos a cerrar. Y ahora sí, todos contestaron muy bien. 13 que contestaron muy bien. Muy bien. Y como 7 es el número perfecto, la última pregunta. Esta también está muy sencilla. No, esta le contestaron bien rápido. Muy bien. Es que nos la pasamos entre todos. Una pregunta. Sí. ¿Puede un discípulo empezar a trabajar antes que su maestro? A ver otra vez. ¿Puede un discípulo empezar a trabajar antes que su maestro? Pues lo hizo Juan, preparó el camino. Porque Juan empezó antes que Jesús, ¿eh? Sí, sí. En la hora. Sí, sí. Nomás que Jesús era antes que Juan. Sí. Sí. Se me hace que necesitamos más específicos. Muy bien. Aquí hubo uno que dijo que viajaban solos de ciudad en ciudad y predicaban solos, contestó eso. Y la mayoría dijo que trabajaban juntos y comunicaban. Sí hay casos, ¿verdad? En donde sí trabajaban solos, pero rápidamente cambiaban. Entonces, siempre tenían ahí a sus colaboradores y siempre tenían más personas alrededor. Muy bien. Esta es la última pregunta. Ojalá, hermanos, que haya sido de bendición para ustedes, igual que fue de bendición para nosotros preparar la clase. Y pues, no sé si alguien tenga algún comentario o algo ya para cerrar y hacer la oración final. Nada, hermano, todo muy bien. Muchas gracias. Dios lo siga usando y bendiciendo poderosamente. Muy bien. Amén, amén. Ok, pues entonces... Gracias por su tiempo. Sé que es un trabajo bien difícil, pero gracias por siempre hacer la clase bien dinámica y donde podemos participar todos. Gracias por recordarnos nuestro compromiso. Y no somos perfectos, pero gracias porque ustedes hacen el evangelio más accesible y más fácil de entender. Es que sí. Tengo buena ayuda, hermano. Aquí está y aquí está Sequita. Sí. ¿Podríamos usar esta herramienta para la oración el próximo miércoles? Sí, no, porque no tiene para que tú pongas texto, pero podemos buscar una solución, Aureliano. No. Okay. Siempre hay solución. Sí, pero sí podemos. Ok, bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración final? Aureliano, pues ya que estás con el micrófono abierto, ¿podrías hacer la oración final? Claro que sí. Oramos. Padre, bendito seas en esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, porque nos mantienes unidos aún en la distancia, Señor. Tú ya tenías estas herramientas preparadas, Padre, para este tiempo, porque a ti no se te escapa nada, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que preparan la clase con diligencia, Señor. Se esmeran por hacerlo de lo mejor que pueden, Señor. Y sabemos que es tu Espíritu Santo el que los guía, Señor, a que lo haga. Permítenos, Padre, que ese espíritu de unidad esté en la iglesia, Señor, y en cada uno de los que aquí estamos, Señor, para poder seguir sirviéndote, Señor, como tú lo has querido. Gracias te damos por esta comunidad, Padre, y permítenos abrir nuestra mente, Señor, para la palabra que vamos a recibir más adelante en la predicación. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.
Amén. Bueno, hermanos, que tengan un bendecido domingo. Sigue ahora la predicación. Vean, nos vemos en Facebook al ratito, en 5 minutitos. Hermanos, nuestra Gracias, foto. hermano. ¿Mande? Gracias, amigos, la a foto. todos. Falta una foto. A ver, Valde. Nuestra foto. Ahí va, ahí va. Valde. Yay. Ahí va. ¿Están listos? Muy bien, ahí va. 1, 2. Listo. Excelente. Excelente domingo. Igualmente, gracias. Bendiciones a todos. Igualmente, gracias. Por ahora.